nobody ever came to these sites with the clear idea of what they were searching for. Se suponía que ella sería la mujer más hermosa que jamás hubiera existido. Durante 2000 años, esa es la historia que nos contamos a nosotros mismos. Cleopatra, la legendaria reina que sedujo emperadores y puso de rodillas a Roma con nada más que su belleza. Pero, ¿y si todo lo que creíamos fuera una ilusión cuidadosamente construida? Nuevos análisis de ADN y reconstrucciones forenses han revelado algo que los historiadores nunca anticiparon. La última faraona de Egipto podría no haber sido en absoluto una reina de belleza. Podría haber sido una bomba genética caminando sobre tiempo prestado. Y las pistas han estado a la vista durante 2 milenios. Simplemente nunca supimos dónde mirar. Lo que los científicos descubrieron en su linaje no solo es sorprendente, es absolutamente aterrador. Porque la mayor batalla de Cleopatra nunca fue contra el Imperio Romano, fue contra su propia biología. Y para entender contra qué estaba realmente luchando, debemos comenzar con una puerta que no debería existir, la puerta al inframundo. Durante 20 años, una mujer ha estado buscando el lugar de descanso final de Cleopatra. Su nombre es Kathleen Martínez, y no es la arqueóloga típica. Es una abogada penalista convertida en cazadora de tesoros de la República Dominicana. Y no abordó este misterio como una lección de historia. Lo abordó como una investigación de un caso sin resolver. Mientras que todos los demás expertos insistían en que Cleopatra estaba enterrada bajo las calles modernas de Alejandría, perdida para siempre entre terremotos y mareas crecientes, Martínez miró a otro lugar completamente distinto, 30 millas al oeste de la ciudad, en un templo olvidado y en ruinas llamado Taposilis Magna. En 2022, sus instintos dieron resultado. El suelo bajo sus pies reveló una anomalía masiva. Su equipo rompió la piedra caliza y encontró algo que simplemente no debería existir. Un túnel, pero no cualquier túnel. Este pasaje está tallado en roca sólida, extendiéndose por más de 1.300 metros. Eso es casi 1 milla de largo. Mide casi 2 metros de alto, sumergido en barro y agua, y apunta directamente hacia el mar Mediterráneo. Los ingenieros lo llaman un milagro geométrico, una obra maestra arquitectónica que rivaliza con el legendario túnel griego antiguo de Samos. Pero aquí está la pregunta que mantiene a Martínez despierta por la noche. ¿Por qué alguien iría tan lejos? ¿Por qué excavar 40 pies bajo tierra en roca inestable y peligrosa? No se construye un túnel de 1 milla para un templo menor. Esto implica algo de importancia masiva. Martínez cree que este túnel conduce al final de la línea. Cree que Cleopatra no solo se escondía de la muerte, se escondía de Roma, de la humillación de ser desfilada en cadenas por calles extranjeras. Quería ser enterrada junto a su amante, Marco Antonio. Quería ser inmortalizada como la encarnación viviente de la diosa Isis. Y para lograr eso, Echezai necesitaba una tumba que nunca pudiera ser profanada. Un santuario que nadie jamás encontraría. Kathleen Martínez podría haber encontrado la puerta principal, y lo que su equipo descubrió dentro del complejo apunta a una verdad más oscura de lo que nadie esperaba. La corte de los muertos. Dentro del recinto del templo, los arqueólogos hicieron otro hallazgo que les erizó la piel. Enterradas en 16 tumbas talladas en roca, había momias. Pero no eran entierros ordinarios. Cuando el equipo observó los rostros desmoronados de los muertos, vieron algo que brillaba en la oscuridad: oro. Dentro de sus bocas
donde deberían haber estado sus lenguas, había amuletos hechos de lámina de oro. Los antiguos egipcios creían que, para sobrevivir en el más allá, debías hablar con Osiris, el señor del inframundo. Debías presentar tu caso ante el dios de la muerte. Una lengua de oro otorgaba lo que los eruditos llaman elocuencia dorada, el poder de hablar con una deidad. Pero aquí está lo que atormenta a los investigadores. ¿Por qué estas personas estaban enterradas aquí, en este templo específico? Martínez cree que no eran aristócratas al azar. Eran el círculo íntimo de Cleopatra, sus cortesanos, sus sirvientes leales. Fueron enterrados aquí, equipados con la magia para hablar con Osiris, tal vez para anunciar la llegada de su reina. Piensa en lo que eso significa. Esto no es solo un cementerio, es un salón de recepción real, una necrópolis esperando a su monarca. Si los cortesanos están aquí, listos para recibir a su reina en el más allá, entonces la puerta de su tumba está a punto de abrirse. Pero mientras esperamos que Martínez rompa ese sello final, la ciencia ya nos ha dado un vistazo aterrador del ADN de Cleopatra, y vino de la fuente más inesperada, el esqueleto que mintió. Para ver la verdad genética de Cleopatra, no necesitamos esperar al túnel, solo necesitamos mirar los huesos de la hermana que eliminó. Arsinoe la Chetra era la hermana menor de Cleopatra y su rival más peligrosa. Cuando Cleopatra fue exiliada, Arsinoe tomó el trono. Cuando Julio César llegó a Egipto, Arsinoe lideró un ejército contra él. Era una princesa guerrera que en realidad atrapó al hombre más poderoso del mundo dentro de su propio palacio. Pero la historia la escriben los vencedores. Arsinoe fue capturada, llevada a Roma y obligada a marchar en cadenas. Las multitudes lloraron por ella. Una adolescente en grilletes. Esa simpatía le salvó la vida y fue exiliada al templo de Artemisa en Éfeso. Ella pensó que estaba a salvo. Estaba equivocada. En el 41 a.C., Cleopatra persuadió a Marco Antonio para enviar asesinos a las escaleras del templo. Arrastraron a Arsinoe y le quitaron la vida. Fue un escándalo que sacudió al mundo antiguo, pero para los científicos modernos proporcionó una ubicación. Sabíamos exactamente dónde ocurrió el crimen, y a principios del siglo XX, los arqueólogos encontraron una tumba única, llamada el Octágono. Dentro había un esqueleto. Durante años, los eruditos creyeron que estaban mirando a Arsinoe. Creyeron que finalmente tenían el código genético de Cleopatra, la respuesta a su etnicidad, su salud, su linaje. Entonces la ciencia rompió la ilusión. En enero de 2025, investigadores de la Universidad de Viena publicaron resultados que reescribieron todo. Usando escaneos avanzados de micro-TC, perforaron la parte más densa del cráneo y extrajeron ADN antiguo. El esqueleto no es Arsinoe, no es una mujer de 20 años, es un niño, un adolescente entre 11 y 14 años, y no era egipcio en absoluto. Sus marcadores genéticos provienen de Italia o Cerdeña. Aún más inquietante, los escaneos revelaron graves trastornos del desarrollo. Su mandíbula estaba atrofiada, su cráneo torcido y asimétrico. La prueba científica del linaje de Cleopatra fue una ilusión causada por mala ciencia y deseos de creer. El espejo que pensábamos que habíamos roto en 1000 pedazos, criando monstruos. Los Ptolomeos eran una dinastía griega que gobernaba Egipto. Querían mantener su poder absoluto y su linaje puro, así que adoptaron una práctica antigua que condenaría a sus descendientes. Se casaban entre hermanos. Los propios padres de Cleopatra probablemente eran hermanos completos.
Sus abuelos podrían haber sido tío y sobrina, o peor, este árbol genealógico no se ramificaba hacia afuera, se colapsaba sobre sí mismo. Los genetistas estiman que Cleopatra nació con un coeficiente de endogamia superior al 45%. Para entender lo que eso significa, considera a Carlos II de España, apodado el Hechizado. Fue el fin de la línea Habsburgo, una dinastía que practicaba el mismo tipo de matrimonio. Carlos no pudo hablar hasta los 4 años, no pudo caminar hasta los 8. Su mandíbula estaba tan deformada que sus dientes no se tocaban. Tragaba la comida entera. Su coeficiente de endogamia era alrededor del 25%. Cleopatra tenía casi el doble. Entonces, ¿por qué no fue un desastre? ¿Por qué la historia describe a una mujer brillante que hablaba 9 idiomas y encantaba a los hombres más poderosos del mundo? La máscara que llevaba mira al tío bisabuelo de Cleopatra, Ptolomeo VII. Los registros históricos lo describen como mórbidamente obeso, con extremidades demasiado débiles para sostener su cuerpo. Tenía ojos saltones y cuello hinchado. Los historiadores médicos modernos ven los marcadores de enfermedad de Graves, un trastorno autoinmune que ataca la tiroides. La enfermedad de Graves no solo afecta la apariencia, inunda el cuerpo de hormonas, creando energía maníaca, habla rápida, insomnio y comportamiento errático. Los historiadores siempre han alabado a Cleopatra por su vitalidad ilimitada. Podía trabajar toda la noche, estaba en constante movimiento. Pero, ¿era genialidad o era un síntoma? ¿Era el fuego dentro de ella en realidad una tormenta tiroidea genética? Y si sufría, tenía acceso a la farmacia más avanzada del mundo antiguo, opio de los campos de amapola, incienso kifi para calmar los nervios temblorosos, loto azul infusionado en vino para crear la euforia flotante que la hacía tan magnética. Sabemos que escribió un libro sobre cosméticos. Fragmentos fueron citados por médicos posteriores. No solo compraba maquillaje, lo investigaba. Si la enfermedad de Graves le daba ojos saltones y cuello hinchado, su obsesión con el col y los amplios collares dorados no era vanidad, era camuflaje. Era, posiblemente, la primera biohacker del mundo. Una mujer brillante, atrapada en un cuerpo fallido, usando cada truco de química y arte para proyectar la imagen de una diosa viviente mientras se trataba como paciente. La verdad subterránea. Cuando Kathleen Martínez finalmente rompa esa última pared, no solo descubrirá a una reina, descubrirá un archivo médico. La momia dentro de esa tumba nos dirá si Cleopatra fue el milagro genético que escapó de la maldición o la sufridora silenciosa que gobernó a pesar de ella. Por ahora, el túnel permanece en silencio. El fantasma de la última faraona aún guarda sus secretos, pero la brecha entre la leyenda y la evidencia se estrecha cada día, y cuando esa tumba finalmente se abra, no solo reescribiremos los libros de historia, estaremos mirando directamente el rostro de una mujer que se negó a permitir que la biología determinara su destino. Así que, si abren ese sarcófago mañana y descubren que Cleopatra no se parecía en nada a la leyenda, ¿disminuye eso su historia o la convierte en la gobernante más impresionante que jamás haya existido?